La Guáquira comienza en el año de 1984, cuando mi mamá se la regala a ella misma para sus 50 años. Ella y la familia buscábamos un lugar donde compartir, un lugar donde pudiéramos estar todos juntos. Apenas mi mamá llegó a ese lugar, esa primera vez que fuimos dos hermanos y mi mamá dijo, es aquí, esto es, esta selva, estos ríos, esta naturaleza, es aquí. Durante estos últimos 40 años hemos logrado esa misión de tener un lugar cerca de Caracas, familiar, con buen clima, en donde hemos pasado momentos inolvidables como familia. Hemos visto nacer a nuestros hijos, mi madre a sus nietos. Y así comienza La Guáquira, como un lugar familiar, natural y espectacular. Bueno, La Guáquira es una propiedad realmente inmensa. Es una propiedad que tiene 2.500 hectáreas de bosques tropicales. Y es una casa, o fue una casa, con un inmenso jardín. Un jardín natural, lleno de biodiversidad. Y en el tiempo, yo me enamoré desde otro punto de vista y estudié recreación al aire libre para convertir a La Guáquira en un lugar en donde a través de sus visitantes pudieran, así como la familia, vivir la experiencia de un lugar maravilloso, un lugar con excelente clima, un lugar lleno de magia. Y se fue gestando lo que hoy en día es el Pueblito Guáquira. El Pueblito Guáquira es la evolución de lo que ha sido un campamento ejecutivo, un campamento de niños, y hoy en día una posada del circuito de la excelencia, en donde a través de sus visitas las personas que allí llegan disfrutan de la magia de la naturaleza y al mismo tiempo apoyan los programas de conservación de la naturaleza que allí se llevan a cabo. Sabemos que tenemos una inmensa biodiversidad, que cuidar la naturaleza rinde sus frutos. Entonces montamos una estación ecológica. Nosotros teníamos la firme creencia y continuamos teniéndola de que a través de la educación y a través de los conocimientos la gente va a conocer y cuidar lo que es las montañas. Y en esa estación ecológica contratamos a un biólogo muy reconocido llamado Carlos Rivero Blanco, que durante casi 20 años, desde que lo contratamos hasta que se lo llevó Dios a la vida eterna hace un par de años, él se encargó del programa ambiental con alianzas, con universidades, con institutos nacionales, internacionales, y en ese tiempo se logró la identificación de una nueva especie de árbol, por ejemplo, que el doctor Winfried Mayr, un alemán, estudió y determinó pues, que era una nueva especie y se le otorgó a la ciencia. Y luego se han obtenido hallazgos importantes, un coquito, el Panóceros guáquira, una araña, la Amazonas guáquira, Canaima guáquira, descubierta o descrita pues, por el Instituto MISA, el Museo del Instituto de Zoología Agrícola, en conjunto con una universidad en Alemania. Y a través de esos conocimientos llegamos a la doctora Isabela Stakowicz de la Universidad de Łódź en Polonia, que conjuntamente con el IBIC tenemos hoy un programa de estudio a través de cámaras trampa. Tenemos 30 cámaras trampa en todos los estratos y en todos los niveles altitudinales dentro de la finca, desde los 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 1400.
Y en esas cámaras hemos visto la maravilla de nuestra naturaleza, hemos visto pumas, hemos visto cunaguaros, tigrillos, hemos visto la elusiva danta. Se pensaba que la danta ya era un ser mitológico, que ya había sido extinto. Mucha gente en Yaracuy, a pesar de que la danta es el símbolo del estado de Yaracuy, aparece en toda la mitología y en todas las creencias de María Lionza y el Cerro Sorte y Quiballo. Tenemos un programa de cercas vivas, de corredores ecológicos dentro de la finca que ayudan a que los pájaros, las aves y los animales se puedan trasladar entre las zonas boscosas y que los parchos de ganadería funcionen desde el punto de vista sostenible, tratando de utilizar prácticas conservacionistas, formas orgánicas de trabajar el pasto. Convertimos el pasto en carne para el consumo humano, a animales que son alimentados a través de las gramíneas, y protegiendo las gramíneas podemos hacer la carne. Bueno, La Guáquira es un lugar muy interesante para la liberación de especies a su hábitat natural, porque nosotros tenemos una cultura conservacionista. Hace algunos años se hizo la liberación de un caimán de la costa, el acutus, porque tenemos aproximadamente 6 kilómetros de lindero del río Yaracuy en el lado norte de la finca, y nosotros hemos respetado la conservación de esos valles, digamos, de esas vegas de río. Hemos respetado la conservación, y entonces, bueno, hemos visto que naturalmente allí se encuentran sitios de anidamiento del acutus, hemos visto con dónde nacen, hemos tomado fotos de dónde están. Entonces se hizo una liberación y se han hecho otras liberaciones también de otros animales. El acutus es un ejemplo, y yo pienso que sitios como este pueden convertirse en lugares donde los científicos y la comunidad naturalista se pueden unir para la liberación de especies que son endémicas y que retornan a su estado natural con fines de repoblación ambientalista de especies vulnerables. El Bosque de Chocolate es una iniciativa que comienza hace aproximadamente unos 30 años. Yo veía con desespero y con pavor la deforestación de las montañas de Yaracuy y cómo se iba eliminando la cobertura forestal con todos los efectos negativos que eso puede tener. Entonces, en el año 2003 contraté una foto satelital, no existía todavía Google Maps o Google Earth, y en esa foto satelital, en uno de los linderos de la finca, aparecía una cuadrícula de plantas que estaba dentro de la finca, de nuestro lado del río, pero no había sido sembrada por nosotros, y eso me intrigó. Entonces nos acercamos a caballo a ese lugar, en el borde del río Yaracuy, y nos dimos cuenta que había una plantación de cacao más antigua que lo que puede ser La Guáquira, prácticamente abandonada, no estaba siendo trabajada. Entonces yo dije, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y me puse a investigar en la zona, y resulta que allí en la historia de Yaracuy el cacao fue muy importante en la época de la colonia. En la época de la colonia, en el estado de Yaracuy, cuando todavía era propiedad del Imperio Español, se medían en plantas de cacao las propiedades. Fulano de tal tiene 150 matas de cacao. Y ese cacao era muy apetecible por los europeos y salía por el río Yaracuy, que en ese momento era navegable a través de chalanas pequeñas, llegaba a Puerto Cabello, y de Puerto Cabello se embarcaba a Europa, y por eso en Europa el cacao de Yaracuy se conoce como Puerto Cabello.
Si pudiéramos utilizar este cacao como un elemento de reforestación, donde esas zonas devastadas se conviertan en siembras de cacao, podríamos revertir el efecto negativo de las deforestaciones a través de una planta que sea productiva. Y empezamos a reproducir esas plantas por la finca, en las faldas de los cerros y en las zonas afectadas. Fuimos convenciendo a parceleros que hemos tenido tradicionalmente en el interno de la montaña a que se sumaran a este proyecto de conservación, lo cual han hecho, y hoy en día es un modelo de que realmente sí se puede convertir espacios deforestados en espacios reforestados con una planta productiva como el cacao. Y después resulta que el cacao era buenísimo. Tenemos ahora un bosque de chocolate al pie de la montaña, muy cerca de las instalaciones, donde los visitantes pueden ver todo el proceso desde la semilla, los viveros, hasta la post cosecha, la fermentación, el secado y después la refinación y el temperado para convertirlo en chocolate. Entonces es una experiencia que llama mucho la atención. Mucha gente no conoce de dónde viene el chocolate, y en los programas que tenemos tanto para adultos como para niños en la finca, es una actividad que ha funcionado muy bien para afianzar el concepto del ambientalismo, de la reforestación y de la conservación de los recursos naturales. Hay un momento en el tiempo en donde las instituciones ven las zonas naturales como ociosas. Y eso ha sido un gran problema. Entonces en La Guáquira nos pasa que nos dicen, tú tienes 2.500 hectáreas, pero solamente produces en 300. Quiere decir que está ociosa el resto de la finca. Y el término de ocioso se usa para aquellos lugares en donde no hay una actividad productiva desde el punto de vista agrícola o pecuario. ¿Qué fuimos nosotros capaces de demostrar? Que lejos de ociosa, una área natural protegida produce oxígeno, produce agua, captura carbono, combate el cambio climático, promueve las especies endémicas, y fuimos capaces de proyectar eso. Y hoy en día puedo decir con mucha satisfacción que el Instituto Nacional de Tierras, a través de su liderazgo, reconoce en muchos casos esas actividades como válidas, y lejos de ser tierras ociosas, hoy en día las zonas naturales son consideradas como vitales y pueden ser parte, si no de la red de áreas públicas, parques nacionales, monumentos naturales y áreas bajo régimen de administración especial, son sin duda lugares que tienen una función muy importante en la ecología, en el ambiente y por supuesto para la salud de todos los seres humanos. En Venezuela existen muchas iniciativas de propietarios de tierras que tienen una visión conservacionista de la naturaleza y de sus predios. Pero realmente no existe, por un lado, una figura que nos agrupe, y por otro lado, aún no existe, más allá de las leyes, que son muchas y muy buenas, la ley de bosques, la ley de aguas, los ABRAE, pero no hay realmente una ley que nos apoye a los privados en nuestros esfuerzos de conservación por la naturaleza. Hace un par de años, con el liderazgo de Vilisa, de Edgar y de un grupo de propietarios de fincas, nos unimos y decidimos la creación de lo que se llama la Red de Áreas Conservadas de Venezuela, la RACV. Esta red pretende agrupar a propietarios de fincas, a voluntarios, a personas públicas y privadas en un interés común. El interés común de generar conocimientos y propiciar la creación de espacios naturales en donde la naturaleza es el protagonista
y en donde el ser humano es capaz de vivir en simbiosis con su naturaleza. Hay que saber que la Guáquira es la estribación occidental de la cordillera de la costa, es decir, viene del Ávila, Henri Pittier, San Esteban, y luego no tenemos parque nacional en esa estribación occidental, pero se logró que fuera área bajo régimen de administración especial. Es decir, que la ley ahora protege en papel a todo lo que es la reserva y las montañas de Yaracuy. A todos esos propietarios de tierras que tienen en su predio lugares sensibles, lugares donde la naturaleza es la protagonista, los invitamos a que conozcan la red de áreas conservadas de Venezuela, se informen de lo que se está haciendo y de cómo, haciendo equipo, podemos hacer de Venezuela, desde el punto de vista privado y en unión con las instituciones públicas que administran las leyes de la naturaleza, trabajar en equipo para lograr que se tenga a la naturaleza como protagonista y para preservar para futuras generaciones todos aquellos lugares en donde existe naturaleza, ambiente y vida.